ya tenían la historia pues de que habían matado a una mujer ahí, que le habían matado a los hijos, que la mujer había sido asesinada y que pues esa mujer había quedado penando por ese sitio, por esa zona había quedado penando huesos y eran huesos de una persona. Dentro del muro. Me imagino que es esto, ¿no? Pues miren que acá se ve como una especie de sombra. Ah, ¿y esto qué es? Ese es el tío tuyo con el bebé. ¿Por qué en vez de haber llamado a un brujo no la llevaron al médico? Vamos con esta historia, nos la envía una seguidora. Ojo, ojo, hoy es el día de las seguidoras. Las mujeres de la comunidad hoy hicieron presencia en absolutamente todos los aspectos. Muchísimas gracias por enviar esta historia y dice así: hola Muñe, espero que estés muy bien. Primero que todo, muy chimba tu contenido, nunca me lo pierdo. Hace mucho quería contar la historia que le sucedió a mi abuela. Quisiera que no dijeras mi nombre, por favor. Vea, si quieren que no diga sus nombres, por favor, desde el inicio digan, no diga mi nombre. Que lo primero que aparezca en el correo sea, por favor, no digas mi nombre. Todo empezó en el año 2011, cuando nosotros nos mudamos a una casa ubicada en el sur de Bogotá. Al principio, los señores que nos arrendaban eran muy amables con nosotros. Vivíamos en ese entonces mi abuelo, mi abuela, mi tía, mi prima y yo. 4 personas. Yo tenía aproximadamente de 10 a 11 años. Recuerdo que los señores pertenecían a una secta que se hacía llamar los hijos de José Luis de Jesús Miranda, donde ellos escuchaban sus prédicas en el televisor en las noches, ya que ellos vivían en el tercer piso de la casa y nosotros en el segundo. Una vez la señora, hablando con mi abuela, le mostró que se había marcado, ya que en aquella religión solían hacer ese tipo de cosas. Yo escuché y me asomé y vi que la señora se había tatuado el 666 en su brazo. ¡Ay, yo sí! Marica, yo prestando servicio conocí a 2 personas que también pertenecían a esta religión secta. A mí me pareció muy curioso porque yo en esa época era muy creyente y a mí me pareció muy curioso porque ellos también tenían tatuado el 666 en uno de ellos lo tenía aquí en la mano. Y yo le dije, papi, ¿usted por qué se tatuó el número de la bestia? Y él me dijo, Muñe, usted es un ignorante. El 666 no es el número de la bestia. El 666 en realidad significa vida y que yo no sé qué. Simplemente nos lo han ocultado. Bueno, un montón de vainas. Esos creo que ya sé a qué te refieres. Bueno, continuemos. Y decía que ella era ya perfecta y que sería salva. Algo como que los 3 perfectos, algo así dice ahí. Mis abuelos toda la vida fueron cristianos y desde ese entonces empezaron a tener diferencias por la religión. Siempre las religiones separando a las personas, ¿no? Cosa que yo ahora más de grande respeto. Cada uno puede creer en lo que quiere, pero en ese momento no tenía claro qué era lo que estaba sucediendo. Mis abuelos empezaron a predicar de su religión a ellos, y esto a ellos no les gustó. Así que la relación empezó a cambiar, porque sí compartíamos con ellos. Mi abuela antes solía hablar con la señora en las escaleras de la casa, pero ya no lo hacían con tanta frecuencia como antes, cosa que yo no entendía. Para resumir, nos tuvimos que ir solamente por eso. Llegamos al barrio Santa Isabel en Bogotá y empezó a pasar el tiempo. La abuela de un momento a otro empezó a cambiar. Le daba mal genio por todo sin razón alguna. Y cuando uno estaba hablando con ella, se disociaba y se quedaba mirándolo a uno como de manera fija. Y ya no hablaba. Le cambiaba su cara. Trataba de balbucear algo, pero era como si se mordiera la lengua. Empezó a bajar de peso considerablemente y se la pasaba llorando sin motivo. No sabíamos qué era lo que le estaba sucediendo. Pensábamos que eran formas de llamar la atención. Nos fuimos una vez de viaje al pueblo de donde es ella, Caicedonia Valle, a 30 minutos de Armenia, en donde está la familia y las hermanas. La vieron de forma rara. Ellos dijeron que a ella le estaban haciendo algo. Así que le tomaron una foto y se la enviaron a un señor que trabajaba con magia blanca. Cuando él la vio, dijo que sí, que tenía algo. Así que el señor le hizo unos remedios para sacarle lo que tenía. Me dice mi mamá que ella vio que mi abuela empezó a vomitar arena y que vomitó una lagartija. Ojo, porque esto es muy común ¿han escuchado esas historias de gente que vomita sapos incluso? ¿Han pillado eso? Que cuando le están haciendo amarres y esas cosas. Y que en un vaso de agua vieron que botó unos mechones de cabello mono, ya que la señora que le hizo esto era de cabello mono. Mi abuelo, como es cristiano, no dejó que se terminara la sección con el supuesto brujo, así que se la trajo de nuevo para Bogotá, pero todo fue peor. Ya le daban esos ataques de quedarse quieta y no decir nada más frecuente, tanto así que llegaba al punto de hacerse del cuerpo encima, es decir, pues hacer sus necesidades sin entrar al baño. Cuando volvía en sí, decía que no se acordaba de nada, que ella veía unas sombras y unas caras muy feas. Mi mamá dijo que ella no iba a descansar hasta ver bien a mi abuela, así que llamó de nuevo a este brujo y le pagó todo para que viniera a Bogotá. El señor llegó y recuerdo que nos pidió un vaso de vidrio nuevo, lo llenó de agua, me hizo meterme en el cuarto y que orara en compañía de mi prima porque ambas éramos pequeñas. Él se quedó con mi mamá y mi tía. Ellas dicen
que él le hizo tomar esta agua a mi abuela y empezó a decir cosas. Mi abuela vomitó tanto que terminó vomitando un bicho que al momento chilló en el momento que lo expulsó. Y mi mamá dice que tenía una cola en forma de punta, que no sabe cómo describirlo en realidad. El señor les dijo que ella había tomado algo que le habían dado, porque le habían dado babas de sapo y hueso molido. Aclaro, eso fue lo que dijo el señor. Yo recordé que la señora le daba mucho jugo de guanábana a mi abuela y ella siempre se lo tomaba pues porque le gustaba. También le regalaba muchas cosas de cocina que mi abuela aún tenía, así que todo eso se botó. La cosa se calmó por un tiempo, pero después a mí se me empezaron a perder las cosas. El maquillaje, dinero, a veces mi ropa ni siquiera aparecía o aparecía rota de la nada, como si estuviera rasgada. Le preguntamos al señor y dijo que era un duende, a raíz de lo que le habían hecho a mi abuela, ya que era algo muy fuerte, que tenía que cuidarme porque me molestaba, así que yo tuve que también bañarme con unas matas y unos jabones y aplicar un polvo en las esquinas de la casa. Mi abuela siguió con lo mismo y no sabíamos qué más hacer. Mi mamá buscó a otra señora y la señora hizo ir a mi mamá hasta una tumba a pedirle a un alma que se llevara lo que le habían hecho a mi abuela y que tenía que limpiarla y llevarle flores. La señora le hizo una limpia a mi abuelita y ella botó sal del cuerpo con solo pasarle un algodón con alcohol y unos limones en cruz. Estos últimos se explotaron. En sí, muñe, mi abuela nunca se le pudo quitar eso porque lo que le hizo esa señora era para matarla en vida, o sea, secarla. Hace 3 años volví a ver al señor. Yo estaba trabajando en un local de zapatillas. Cuando pasó, te lo juro, me dio un escalofrío por todo el cuerpo. El señor se quedó mirándome y se devolvió, pero no me reconoció. Claramente cambié. Me dijo, hola mujer divina, dándome un chocolate. Y más me dio terror, ya que así me decía de pequeña. El señor está muy viejo y me contaron que la esposa lo había dejado sin nada, que también le habían hecho brujería. Espero que puedas leer, perdón por lo largo, gracias por darle visibilidad a esta historia, un abrazo. Mi queridísima NN, porque no sabemos cómo se llama esta mujer que nos contó esta historia, muchísimas gracias de antemano por compartir esto con la comunidad. Esto es muy extraño, ¿no? El tema este de que la gente termina vomitando sapos, más que todo en los amarres. Ojo, porque muchas veces en el tema de los amarres, de que yo quiero que sea mío, que nunca me deje, terminan vomitando disque animales. Ahora, ¿cómo ingresan esos animales al organismo? No tengo ni idea. Muchas veces yo he escuchado esto, ¿no? Muchas veces. Es que, a ver, esto es muy difícil de hablarlo, parce, porque estafadores hay en todos los rubros. O sea, estafadores hay en el trading, estafadores hay en la brujería, estafadores hay en iglesias. Los estafadores están en cualquier parte, ¿no? Entonces es muy complicado porque muchas veces estos estafadores, brujos, hacen a las personas que tomen algunas pues obviamente que tomen algunas cosas y esas cosas les generan este tipo de vainas, ¿no? Como que expulsen animalitos y cosas así. Por eso yo no confío tanto en eso. Pero pues de que a algunas personas les ha servido, pues les ha servido, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que nos acaba de mencionar de su abuelita. ¿Por qué en vez de haber llamado a un brujo no la llevaron al médico? Médico. Ay, conorrea. Ay, ñero. Ay, ñero. Ay, mano. Ay, qué rico. Vea a la doña, véala. Véala como es de maldadosa, véala. Tiene tanta maldad que no puede la risa, vea. ¡Qué susto, más! Uy, más, ¿sabes que me puse pálido? Resulta que yo estoy haciendo un stream de terror. Estamos aquí haciendo el stream de terror. Y yo estaba ahí viendo la imagen, cuando boom, algo se cayó de allá, pero se cayó muy raro. Y yo, ay, marica, eso no puede ser. Ella sabía que yo iba a hacer un stream de terror y puso un trapo amarrado con un hilo y dejó el hilo por detrás para ella venir a jalarlo. Eso es mucha maldad. Esto es mucha maldad, véalo bien. Ay, yo creí que no iba a funcionar y estaba más triste. Venga, salude una vez, venga, salude. Ay, no. Uy, más, ¿sabes qué? Más, ¿sabes qué? De buena, que hijo de puta susto. Ay, no. Porque yo estaba aquí normal, pues hablando con la gente y yo siempre pongo la imagen acá. Yo vi que algo se cayó, mami, te lo juro, y yo, ay, gonorrea, no puede ser. Se volvió canon el meme. Se volvió canon esta vuelta. Ay, no. Ay, no, madre, Jesús, usted porque es tan maldadosa, Qué madre. risa. No, y no alcancé ni a ver la reacción porque yo jalaba y jalaba esa tira, yo la corté medida. Y yo jalaba y eso ya llegaba hasta por ahí. Yo me No, daba. madre. ¿Por qué en vez de haber llamado a un brujo no la llevaron al médico?
¿Usted en qué momento puso eso ahí, mamá? Como usted dijo tan tarde que iba a hacer el stream de terror, yo no sé, no pensar qué broma le hago, qué le hago. Me fui para el baño, estuve mirando la posibilidad de la ventana del baño, meter algo por esta y no me daba. Y si se me cae. Para que algo saliera volando por ahí. Aquí algo a tirarte como un trapo o algo por la ventana. No. Y no me daba porque me daba miedo de pronto con la ventana que me cayera algo. Y soy tan de buenas que vas y te recostas un momentico. Dije, es el tiro para ir a poner un trapito. Ah, mientras yo estaba dormido fue que usted puso el trapo. Mientras monté la comida, dije yo, uy, ese fue el chico para ponerle una cosita. Y yo no encontraba como que poner. Si pongo un trapo negro, no lo va a ver caer. Casi me cago a lo bien. Oh, madre, Chicos, qué espero que se susto. hayan reído un poquito. Yo me reí mucho. Perro, se los juro que yo me azaré porque pues a mí nunca me han pasado ese tipo de vainas así en stream, huevón. Es muy raro, es que es demasiado raro. Y yo sí vi que algo se cayó, mano, y yo, uy, gonorrea, pero que se cayó porque yo no veía nada. Mi mamá siguió jalando el hilo y cuando jaló el hilo, ese trapo se metió por debajo de la estantería, entonces yo no veía nada. Y en ese momento fue que yo dije, gonorrea, pero si no hay nada acá, o sea, si yo no veo nada ahí. Se las cobró por lo de las Barbies, al parecer, sí. Y yo, ay, yo no soy capaz de salir por esa puerta, ¿y ahora qué hago? Mi queridísimo Müller, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Qué hubo, muñecito? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Papi, muy bien. ¿Vos qué tal? Tiempo sin tenerte por acá, hombre. Sí, ya un tiempito ya, ¿no? Sí, pero La bueno. última vez que ya eso han pasado un montón de cosas. Sí, Ya papá y todo eso. Uno vuelve a esos lugares donde fue feliz, ¿sí o qué? No siempre he estado yo ahí pendiente mismo. Eso. Ah, bueno, Müller, pues te felicito primero que todo por el baby. Para los que no sabían, cuando Müller llegó a la comunidad, el man estaba soltero. O sea, vos estabas soltero en esa época, ¿no? No, ella era mi novia, pero imagínese, desde que yo empecé a verlo usted, fue novia, después nos casamos y ahora vea, ya hay una bebé. O sea, que qué bonito es no hacer parte porque yo no tuve nada que hacer ahí en tu relación. Pero qué chimba haberte acompañado durante todo este tiempo. Mira, ya ahora tenés hasta un hijo y todo. Sí, ya Sí. van pasando cosas mientras uno iba consumiendo, pues, desde que yo lo conocí, bueno, desde que lo descubrí, pues, que fue aquí en Kik, bueno, en Twitch primero y después se vino usted para aquí y ahí seguimos, hermano. Sí, no, una chimba. Para los que no saben quién es Müller, Müller es el parcero con el que tuvimos un conversatorio. Él fue mariachi, en donde nos contó varias historias muy extrañas de que le sucedieron cuando mariachi. Para los que no saben, sí, mariachi, el mariachi y los narcos. Esa es la historia principal que contamos con él. El man canta, papi, exquisito. Hoy solamente traemos gente con buena voz, mi hermanito, la verdad. Bueno, mi queridísimo Müller, estamos en una noche de terror, como bien sabes, octubre, el mes del terror, el mes del contenido paranormal. Me dijiste por interno que tenías una historia paranormal para contarnos, algo que te haya sucedido. Sí, papi, esta historia es de mi familia, por la parte de los abuelos de mi papá. Ellos son de la zona rural de Ábrego, por las partes de Ocaña hay un municipio que se llama Ábrego, es una vereda que queda en ese municipio, la vereda se llama El Hoyo. Y mis abuelos ya murieron, pero esta historia es de un tiempo, o sea, yo desde niño pues iba donde mis abuelos, ¿no? Más o menos desde los 7 años, las veces que yo iba, porque yo he vivido en Bucaramanga, he vivido en Cúcuta, nunca vivía allá con mis abuelos, entonces yo iba y los visitaba. La última vez que esa vez fui solo, mis papás me enviaron solo en una buseta, fue como a los 12 años. Bueno, la vuelta es que allá en él era, bueno, la casa del campo, la casa de mis abuelos, que era una casita de esas viejas, de esos muros de bareque y que el techo es de caña y esas casitas viejas de campo, era una casita más o menos grande, ¿no? Y esa casa quedaba metida en una parte boscosa, hay una vereda, pero una parte boscosa y uno tenía que entrar por un caminito de puro bosque y la casa quedaba metidita ahí como era una casita como de cuento, ¿no? Metida entre todo el bosque, la parte del terreno de la casa, una pequeña parte pues que no habían árboles y lo otro ya era puro bosque, ¿no? Muy acogedora claramente por mis abuelos y por la familia. Yo siempre vivieron ahí unos tíos, como unos 2, 3 tíos, unas tías y unos tíos que se quedaron con mis abuelos, los demás sí salieron y ya tenían sus mujeres, sus hijos, todo, pero ellos sí se quedaron ahí, eran los solterones de la familia, ¿no? Sí, los típicos tíos que quedan viviendo toda la vida con los papás. Y a día de hoy sigue mi tío sigue sin mujer ni nada, ya luego agarró la vejez y todo y no. ¿Y sigue viviendo en la misma casa? No, ya la casita ya no existe, ya la casita se cayó. Mis abuelos murieron, murió mi abuelo y la casa pues ya tenía mucho tiempo y esa casa la hizo mi abuelo cuando se fue a vivir con mi abuela, él mismo la construyó con unos amigos y esa casa ya se empezó a caer cuando mis abuelos murieron, se cayó una parte de la casa y ya eso no era un tío, ese mismo tío se quedó ahí en una habitación que no sé,
todavía estaba como buena, pero ya al final ya se terminó fue cayendo todo y eso ya lo vendieron, eso ya lo compró otra persona porque ya nadie quedó ahí. Y siempre se hablaba con los tíos y como usted sabe en el campo es donde más historias de terror hay, es donde más cosas pasan. Eso en el campo hay una cantidad de leyendas y una cantidad de cosas que bueno, eso nos la pasábamos muy bien ahí hablando con toda la familia. Y pues justamente en esa casa pues se hablaba de que ahí pasaban muchas cosas alrededor, ¿no? Mi tío, por ejemplo, contaba que cuando él venía, porque en el campo la gente se mueve de noche y anda por las calles, pues anda por los caminos y la gente anda sin linternas, mucha gente anda solo con la luz de la luna, se van de un lado para otro y se van para el pueblo y vuelven al campo y así es en el campo, ¿no? Y mi tío contaba que en el río muchas veces se encontraba con algo debajo del agua y a veces iba con un perro, o sea, todas esas historias que pasaban ahí alrededor de la casa, decían que ahí en la casa también asustaban. En la parte justo de arriba de la casa había como un llano y ahí decían que ahí aparecían cosas bueno, una cantidad de historias, ¿no? Pero justamente había una que quedaba cerca, la casa quedaba ahí, como te digo, en medio del bosque. Uno salía de esa parte del bosque, había como un llano y justo subiendo una lomita estaba la finca de la finca más cercana, ¿no? El vecino más cercano. Justo bajando de esa lomita había un trapichero, una vaina de moler cañas ahí y había un cuartico, no sé si decirle como un cuartico, pero era como no sé de verdad para qué lo usaban, pero era una pared de estas de bareque también, de esas gruesas pues que hacían que le metían caña, barro, de todo por dentro. Era encerrado, no sé para qué lo usaban, no sé para qué era porque no tenía entrada ni nada, pero era algo muy pequeño, ¿no? Era algo como de 2 metros, 2 por 2, así muy pequeñito como un bañito, pero eso no tenía entrada, eso solamente era hueco por arriba, pero la pared era bastante alta. Y desde la primera vez que fui, pues nos contaron y fuimos y vimos, porque nosotros íbamos de día a mirar, obviamente nunca fuimos de noche, y habían unos huecos de disparos, ¿no? Veían varios huecos como si le fueran disparado a las paredes. Yo le pregunté pues a la familia y ellos decían que es que ahí aparecía como un ánima de una mujer que gritaba y que se escuchaba algo horrible ahí dentro y que muchas veces ellos salían, era algo como, o sea, cotidiano, de vez en cuando, pues no pasaba todas las noches, pero de vez en cuando sucedía y ellos salían y con las escopetas, con lo que tienen ahí en el campo, pues salían y le pegaban un disparo a los muros y que se callaba. Uy, no Entonces, me esa era jodas. como O sea, que algo gritaba de adentro de ese cuartico. Sí, adentro de ese cuarto que se escuchaba una mujer y se escuchaban como, o sea, un ruido espantoso y como destripando cosas o como desgarrándose cosas y una mujer que gritaba, ¿no? Y en vez de ir a ver si alguien necesitaba ayuda, preferían dispararle a través de las paredes. Ya había pasado tantas veces que ellos ya sabían que era un ánima, que bueno, yo no sé cómo, no recuerdo bien cómo le decían, pero que era algún ánima, algún fantasma, alguna cosa algo penando que estaba ahí y o salía el vecino o salían mis abuelos o el que la escuchara, pues ya la gente sabía y decían, váyanle un tiro, péguenle un tiro a los muros y ya eso pasa. Entonces él tenía... Qué miedo, weón. Pero hasta ese momento Sí, vos nunca habías evidenciado eso, o sea, nunca habías escuchado los gritos ni nada de esas cuestiones. No, yo nunca escuché eso. Okay. Yo nunca escuché que fuera pasado, pero justo en esos años que visitaba yo a mis abuelos, pues me decía que seguía sucediendo, que de vez en cuando pasaba y que era una fecha en concreto en donde ya tenían la historia pues de que habían matado a una mujer ahí, que le habían matado a los hijos, que la mujer había sido asesinada y que pues esa mujer había quedado penando por ese sitio, por esa zona había quedado penando y que la habían matado a ella y a los hijos y entonces eso era el escándalo que se armaba ahí y salían y le disparaban. Y pues cada año que yo iba yendo pues era lo mismo hasta más o menos los 12, 13 años que fue la última vez que fui con mis abuelos que aún estaban con vida los dos y justamente ese muro lo iban a tumbar todo eso, el trapiche y el muro y todo eso lo iban a tumbar. Como esto era súper grueso y eso y los mismos vecinos salieron y empezaron a tumbar eso y a tumbarlo. Eso era muy alto, era escueto por arriba, pero eran unos muros altos, ¿no? Como una casa normal, ¿no? En medio del cuarto había una cantidad, bueno, se habían acumulado una cantidad de cosas porque el tema de la lluvia y esto y la pared misma ya se estaba cayendo. Y abajo de todo eso, yo sí estuve y mis tíos y mis abuelos y ahí encontraron huesos y eran huesos de una persona. ¿Dentro del muro o en todo la acumulación de barro y esas vainas? O sea, debajo del barro de todo esto habían huesos como si por encima, por la parte escueta, fueran tirado ahí cadáveres y que dentro de ahí pues había quedado el alma penando, ¿no? Eso fue muy loco porque después de tanto tiempo y uno se pone a pensar, ¿no? Tanto tiempo con la misma historia y con la misma leyenda, sí, decirlo como una leyenda, ¿no? Uno no pensaba que era algo de mentiras y que salían y le disparaban y eso tenía cantidad de huecos y después de eso pasó que cuando lo tumbaron pues encontraron eso, entonces fue la única experiencia que yo, a pesar de que yo nunca la escuché, yo dijera, no, una noche yo estaba ahí, yo escuché eso y salieron y no, pero fue la única experiencia que tuve yo
creído, que yo no creo en esto, ni yo pienso que existan los fantasmas, ni que existan, ni que uno venga y lo asusten. Nunca he tenido ninguna experiencia de que vengan y me asusten, o que me hicieron esto, o que me movieron tal cosa, o que no, nada de eso, pero sabes, sí. Y eso, pues al final, por ser tema del campo, y sí, nadie tenía la intención como de ir a poner que investigaran eso, que vieran o que recogieran los restos. O sea, claramente era un humano, porque la calavera era de un humano, estaba partida por varias partes. Parce, me da vuelta y apenas hubiera sido, porque es que según como me contás las cosas, imagínate que algo hubiera quedado ahí atrapado, que alguien se hubiera metido y hubiera pedido ayuda y hubiera muerto ahí a punta de plomo, obviamente, pues porque luego le salieron a disparar, ay, vaya, dispárale para que calla esa vaina, y alguien ahí, ayuda, ayuda, no sé, se montó por el muro porque estaba ahí huevoneando y se fracturó un pie cuando cayó, ayuda, ayuda, gritando ahí del dolor, papi, blum, 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 meros plomazos, papi, lo hubieran matado y uy, qué horror. Como le digo, allá en el campo hay una cantidad de cosas que uno, o sea, yo escuchaba y pues uno siendo niño, uno sí se asusta y se cree muchas cosas de esas, ¿no? Ahorita ya uno de mayor, pues uno no. Y más en el campo. Vos ahorita decías algo, Müller, que es totalmente cierto. En el campo, los campesinos, brother, tienen demasiadas historias y siempre les siguen sucediendo año tras año. Los lugares que están como más alejados, de pronto como esa contaminación lumínica que tenemos aquí en las ciudades y de tanta tecnología, son los lugares en los que siguen ocurriendo sucesos paranormales. De ahí vienen las famosísimas historias de las huacas, de que mi abuelo peleó con el diablo, de que se escuchan unos ruidos súper extraños, de gente que llora a medianoche y vainas así. Pues yo, por ejemplo, cuando estuve antes de yo irme a vivir a Marinilla, la finca de mi mamá, yo también escuchaba vainas, pero yo me hacía el bobo, ¿no? O sea, yo decía, eso tiene que ser un animal. Eso es algo, sonidos del campo, porque al fin y al cabo nosotros los citadinos no estamos acostumbrados a un montón de vainas que suceden por allá en zonas rurales. Pero yo intentaba no meterme mucho en la película, sin embargo, a esas personas siempre les suceden cosas raras, weón. Sí, hay una cantidad de historias que yo también, yo pensaba lo mismo, ¿no? Pues uno obviamente uno va de noche, en uno de esos caminitos hay una cantidad de animales, ¿no? Y uno escucha que se movió una rama, alguna cosa, pues uno no debe de una vez pues decir que es que no, se me apareció tal cosa, ¿no? Cantidad de animales que deben haber, cantidad de cosas. Yo también lo pensaba de esa forma lógica, ¿no? Pero hay una, o sea, mi tío me contaba unas, y esa que te digo del río, que él veía justamente los rostros, que eran rostros debajo del agua del río, y el perro se enloquecía completamente y empezaba a ladrarles, y les ladraba, y él ya le había pasado varias veces, entonces él ya lo tenía como, ya era algo como familiar para él, ¿no? Pasaba por el río, y como el río no tenía hamaca ni nada de eso, sino que él tenía que alzar la bicicleta, subirse el pantalón y pasar, era un río pues algo bajito, y él decía que en las piernas y en la parte de abajo del agua él veía rostros, entonces ya era como tan familiar que él lo contaba, y él decía, uy, no. Mi abuela decía, hoy le pasó, hoy le sucedió, o él decía, hoy me pasó otra vez lo mismo de que días, entonces era algo muy, muy familiar ya para ellos, ¿no? Uy, que sabe uno si lo cree o ¿cómo no lo cree, así? ¿no? ¿Qué rostro, brother? Uy, yo veo un rostro bajo el agua y por ese río no vuelvo a pasar jamás en mi vida, mano. Me compro un anfibio, papi, para pasar en 4 ruedas por encima de esa vuelta y uno con los pies ahí metidos, imagínate, peor todavía. Pero historias que me han contado, si quieres te echo una de un duende que me pasó justamente, bueno, trabajando en la música. A ver, sí, una. ¿En la casa de tus abuelos también? No, esto fue aquí en un pueblito cerca de Cúcuta. Como yo le he dicho, yo trabajo de mariachi, he trabajado en orquestas, he trabajado música pues crossover, yo canto solo, he cantado canto eucaristías, eso es para lo que me llamen, yo voy y canto. Ajá. Y me llamaron para un día era un día de la Virgen, creo, sí, era un día de la Virgen, en una mina de un municipio aquí cerca a Cúcuta, pero la mina estaba metida, obviamente, metidísima en el bosque. Eso me llevaron en un carro, yo llevaba mi organeta, pues llevaba mi sonido. El señor que me contrató era un trabajador de ahí, conocido, pues porque el hijo era un conocido mío, y él me dijo que él quería hacer una Eucaristía ahí en la mina, porque todos los años la hacían, y la mina tenía el nombre de una virgen. Entonces cuando era el día de esa virgen, pues los mineros y todo esto, ahí se organizaba una Eucaristía y después se armaba la fiesta ahí, ¿no? ¿Eso era como para prosperidad de la mina o para protección o como para qué fines en realidad? Sí, la mina tenía el nombre de una virgen, pero no recuerdo bien, pero por ejemplo, Mina Virgen del Carmen. Okay. Entonces cuando era el día de la Virgen del Carmen, entonces todos los años iban y le hacían la misa allá en la mina, pero la mina quedaba metida eso era una mierda, esos caminos destapados y en el sitio pues claro, están todos los mineros, está una cantidad de gente, pues
normal, ¿no? Se reunía toda la familia, los mineros, casi todo el mundo iba. La misa era pues en la tarde, el sacerdote, eso, bueno, yo canté lo mío de normal y me quedé un rato porque me dijeron, bueno, nosotros nos devolvemos y lo llevamos de nuevo allá a su casa, pero pues vamos a quedar un ratico aquí, ahorita nos vamos. Y yo normal, me quedé, guardé mis cosas y me fui a mirar, ¿no? Es más, entré a la mina y me dijeron, entré con unas personas y me ofrecieron pues bajar bastante, pero no, yo no fui capaz, yo bajé, yo entré, no le pongo yo que haya entrado ni 100 metros a la mina, ya me estaba ahogando, estaba muriéndome. Es terrible, esa sensación es horrible, parce, uf. No, una locura, o sea, cada vez eso iba más chiquito y uno se tenía que ir agachando y yo dije, no, cargámonos ya de acá porque lo que hicimos eso, la gente y era una cantidad, uno se metía en un carro y eso era súper honda, súper larga esa chimbada, donde dormían los mineros y eso, me puse a dar vueltas pues, hasta que terminé en la cocina de la mina. Había unas cocineras, estaban las señoras, las cocineras, que se encargaban pues del aseo, de cocinarles y todo esto. Y me senté a hablar con las señoras. Debajo de una repisa que había, como debajo donde cocinaban, cocina leña y todo esto, había como una bolsita como de costal, o sea, una bolsita pequeña, un costalito chiquitico, y tenía frutas y tenía verduras, pero una cosita chiquita, como si fuera para un niño pequeño, y tenía verduritas, tenía cositas así guardadas, y era un costalito chiquito. Yo le dije a ella que era eso, ¿no? O sea, me dio curiosidad. Y la señora me responde que eso era, no, es que eso es una cosita que le tenemos guardada, no, se me olvidó el nombre, pero le tenían un nombre y era un duende. Pero ella te explicó en ese momento que era un duende. O sea, supongamos que el duende se llamaba Mephisto. Supongamos que se llamaba, no sé, Ernesto. Digamos, Ernesto, la señora, es que eso es de Ernesto, que lo tenemos ahí guardadito. Y te dijo, ¿es un duende? Me dice, es un duende que viene aquí y nosotros le damos alguna cosita y él vuelve y se va. Y yo me quedo, pues, como si estuvieran tomándome el pelo, pues, pero una señora, pues ya, una viejita y una señora, pues, y me lo dice tan seriamente y me lo dice como tan convencida que yo como así que un duende. Sí, aquí viene porque pues eso era un bosque terreno, o sea, eso era un bosque súper tremendo, un bosque, y ahí en la cocina, justamente la puerta de la cocina no daba hacia la mina, sino que daba ya hacia el bosque. No salía, tenía que dar la vuelta y ya uno bajaba a la mina. No, es que él viene y se acerca aquí, de vez en cuando nos visita y nosotros él viene y nos pide alguna cosita y nosotros le damos frutica, le damos verduras, le damos cositas así, no le damos platos hechos porque él no come aquí, pero él se lleva alguna cosita. Y entonces empiezo yo y la otra señora lo mismo. Y entonces justamente había pues, entre los otros mineros y todo esto, y yo empecé a preguntarle todo al primero, pues al papá del conocido mío, él era como el encargado ahí de la mina. Y sí, aquí viene y nos visita un duende. Sí, lo del duende, yo le contaron lo del duende y cada vez, cualquiera que escuchaba, yo le contaron lo de, pues, o sea, el nombre que le puse, ¿no? Ernesto, lo del Ernesto, el duende, ¿qué tal? Yo, sí, eso es verdad, hermano. O sea, es que yo no me lo puedo creer. Sí, eso es verdad, aquí viene y nos visita un duende ahí a la muchacha de la cocina. Yo lo he visto, ¿qué tal? Varios de los mineros. Una vez ahí en la cocina, nosotros lo vimos, ¿qué tal? Yo, hermano, yo no le puedo creer esto. Me dice el señor, que creo que se llama Pedro, el señor, pues el encargado, el que me llevó. Me dice, si usted quiere, quédese aquí unos días, 2, 3 días, y usted lo ve. Él viene, se acerca por ahí por el bosque y viene y las señoras de la cocina ya saben, no sé pues si es que le hace un ruido, yo no sé pues cómo, y ellas van y le entregan algunas cositas y el duende vuelve y se va. O sea, ellas, espérate, o sea, ellas se lo entregaban cara a cara, o sea, ellas sí lo veían siempre que él llegaba. Sí, o sea, me lo contaban así. También muy naturalizado, muy que no, y los mismos mineros, ¿no? Yo una vez lo vi, estábamos ahí en la cocina y yo lo vi, llegaba, o sea, y entonces yo preguntándole, ¿cómo así que es un duende? Porque yo también pensé, y eso no será pues una persona con enanismo, un campesinito pues por ahí con enanismo que venga y pida. No, hermano, eso es una cosa, o sea, es algo que mide 30 centímetros y tiene ropita chiquita y tiene sombrerito, ropita tejida y es un viejito, es una persona de edad de 30 centímetros con ropita, con tal, y viene y no dice una palabra, pero viene y se lleva sus cositas. Y no es ni violento, ni pues viene caminando y se va caminando. Es que violento va a ser si le dan comida a mano, más huevón, si se pone a morder la mano que lo alimenta, ¿sí o qué? y entonces el tema es que me dice quédese 2, 3 días acá y se lo aseguro que usted lo ve. Yo le digo, no, pues yo no tengo, pero yo quedé varios días pues con amigos y con conocidos, que pues uno no sé, pero si uno conociera o si yo conociera a alguien que hiciera videos o alguien que hiciera contenido alguno, va y vive pues la experiencia, ¿no? Porque me ofreció, si quiere venga y queda aquí en
en las habitaciones de los mineros y se queda 2, 3 días y usted ve como él viene. Yo, hermano, yo no lo puedo creer, pero todo el mundo convencido, no era ningún, y las señoras de la cocina súper convencidas, y yo vi pues el costalito chiquito que ahí le entregaban las cosas y él se las llevaba y él la traía y ella volvían y le daban y así. O sea, cosas que se queda uno pues... Pero, o sea, ¿nunca lo viste entonces? No pudiste, no te quedaste ni nada. No, por eso te dije que te contaba una pues de cosas que me han contado pues que Pero, me han pasado. Müller, pero entonces, ¿cuál era el trabajo de este duende? Porque yo, a ver, según lo que yo tengo entendido, los duendes pertenecen incluso a otro plano, es decir, que nosotros no los podemos ver así físicamente, que son traviesos, que les gusta esconder las cosas, otros hacen maldades, y este simplemente iba por comida. Pues mano, es que como, bueno, yo lo que tengo entendido es que hay varios tipos, ¿no? Que hay duendes que son los traviesos, es un tipo, los que esconden las cosas y todo esto es porque, sí. o sea, yo lo que tengo entendido es que según a la persona a la que van a, por decirlo así, atormentar o algo, entonces la atormentan de esta manera y ese es un duende distinto. Si la atormentan de esta otra es un duende diferente. Si son como niños, pues así correctos, son distintos. Y los que son ya que se ven con esa apariencia pues de ancianos, son duendes. O sea, eso es lo que yo he escuchado pues de eso, ¿no? Pero no, ellos me decían que era súper normal, que él llegaba, se iba normal. No era nada pues que viniera levitando, llegara un momento y se desapareciera por un portal o algo, sino que él venía normal del bosque y volvía y se iba al bosque. Y obviamente pues yo la llenaba de preguntas pues que no, pero que me decían, no, es que aquí no hay nada, y aquí cerquita no hay casas, aquí no hay absolutamente nada. Eso lo único que hay aquí es minas. Aquí más cerquita, lo único más cercano es otra mina. Y lo que más cerca ahí son pues minas, no hay casas, no hay nada, aquí no vive nadie. Y algo pues tan curioso. Tengo 2 comentarios acá que pueden interesar para el tema del que estamos hablando. Dice Mesita, supuestamente los mineros, eso no me lo sabía yo, pueden confirmar ahí ustedes, supuestamente los mineros les entregan almas a los duendes a cambio de encontrar los minerales y los alimentan con alcohol, sangre y ellos mismos les muestran dónde es que se encuentran esos minerales. Y tenemos un comentario bastante curioso también por parte de Daniel que dice, ese duende iba a buscar insumos para el laboratorio que tiene en la selva. No, pues mire, por ejemplo, ese primer comentario no sabía, pero bueno, como eso, pero sí eso me pareció muy, las 2 únicas cosas, pues la primera, pues que te conté, pues que sí estuve ahí presente cuando se encontró eso, y esa segunda que también fue ahí en persona y todos eran con lo mismo, ¿no? Ninguno decía, no, eso es pura vaina, ustedes no crean eso, no, o sea, todos con la mismo relato, y las señoras de la cocina muy, pues que uno se da cuenta cuando le están como tratando de mamar gallo a uno, como que están o no, ¿se me entiende? Sí. Pero no, las señoras de la cocina muy convencidas, muy normalizado. Pues, que viene Ernestico y le damos estas cositas y él se va y vuelve y viene de vez en cuando y así. Qué chimbo no poder haberlo visto, parce, no. O sea, yo quedé con la incertidumbre y quedé con las ganas de, pucha, irse uno, al menos con otro amigo, llevarse una camarita o algo y ir a quedarse esos 2, 3 días allá, a ver, ¿no? O sea, a ver si llegara a pasar, ¿no? Uy, sí, parce, sería brutal. Ahora imagínate llevar la cámara y sacar la cámara para grabarlo y que ese marica se empute y empiece a volar o algo así. Uy, parce, qué miedo. Uy, qué miedo lo vi. Igual lo que te dijo tu mamá ahorita, weón. Ella no es un duende, marica, que te tumbó por allá. La señora maldadosa, sí. Tengo un duende aquí en la casa, básicamente. Bueno, sí, mi queridísimo Müller, muchísimas gracias, parce, por haber compartido estas historias con nosotros. Que tengas una muy bonita noche, mi hermanito. Bueno, muñecito, hablamos. Todo bien, saludos a todos. Claro que sí, cuídate. ¿Qué opinan ustedes acerca de los duendes, muchachos? ¿Creen que es verdad o creen que es mentira? Hay mucha gente que cree en ellos. Yo tengo una amiga, parce, que tiene un duende en la casa, en una caja, y le tiene que estar dando plata constantemente. Y la plata de esa caja no se toca. Estoy diciendo que plata me refiero a monedas, por ejemplo. Parce, sabe que eso es una caja repleta de billetes y de monedas. Y que supuestamente el duende le ayuda. Pero que si no le da plata, si no le lleva detallitos, el duende se enoja. Todo eso existe, pero no hay que darle fuerza. Me imagino que cuando dices no hay que darle fuerza es no estar hablando de ellos o estar creyendo en ellos, ¿ok? Muy bien, mi hermano es militar, específicamente teniente, y le tocó patrullar el Nariño. Me decía que cuando patrullaba tipo tarde noche veía a un campesino y siempre le decía que le daba comida al duende a esa hora. Parce, me era vuelta. ¿Vos te imaginas uno? Me están diciendo, Muña, hay un podcast en donde muestran videos de duendes. ¿En serio? Mándamelo a ver, yo veo, por favor, y gracias. Hay mucha gente que cree durísimo en esto de los duendes. Yo tenía un familiar que cuando era niño tenía un duende y que siempre que llegaba a los papás, el duende se escondía atrás de las cortinas y le escondía
también los juguetes. Es que se supone que eso es lo que hacen los duendes, ¿no? Que algunos son traviesos, que te esconden las cosas, que hasta que no les ofrezcas algo no te las ayudan a que se aparezcan. Algunos como que trabajan también con otras entidades, como por ejemplo lo que nos contó Cano, parce, pues él dice que fue muy cierto, de esta mujer a la que los duendes la molestaban y la fastidiaban y la agredían y que eran como de otro plano, que prácticamente una bruja, supongamos, le hacía lo empezaba a trabajar, pero por medio de los duendes, y como los duendes uno no los puede ver, pero que la niña sí los veía, ella decía que ella sí los veía. Parce, me da vueltas, que hay muchas historias, weón. Muñe, pues según esa descripción los niños son duendes. Sí y no. Miren, muchachos, yo por ejemplo los duendes que he visto, porque he visto varias veces que gente tiene duendes, son figuras, o sea, son figuras como representativas, por así decirlo. O sea, esto no es un duende real, esto no se mueve, no tiene articulaciones ni nada, es como una especie de estatuilla. Y lo que yo he visto de personas que creen en duendes, ellos adquieren la estatuilla, o sea, es esto, como una representación física en el plano de nosotros. Y se supone que eso viene con una energía detrás, que esa energía sería el verdadero duende. Nosotros los humanos necesitamos tener algo físico para creer, ¿sí? O sea, creo que todos somos conscientes de eso. Cuando vemos algo en nuestra cabeza, entre comillas, le damos vida. Entonces, lo del duende es básicamente lo mismo. Son como estas especies de estatuillas que son representaciones. Eso no se mueve, eso no nada. Pero detrás de eso viene una energía. Entonces, cuando vos te lo dan o te lo venden, porque esos duendes los venden incluso los brujos, te hacen como una especie de rezo y toda la cuestión y te dicen que tienes que estarlos alimentando, poniéndoles agüita o miel en los labios de la estatuilla, cosas así muy raras, parce, la verdad. Muy. La fe lo es todo, exactamente. La fe es todo, weón. Y yo tengo una parcera en específico, a mí me sorprendió porque ella no era creyente en absolutamente nada y resulta que le regalaron un duende. Y es lo mismo, o sea, es como una estatuita, pues no así tan fea porque en realidad está, con todo el respeto del mundo, pero pues esta está feíta, ¿no? Miremos a ver si hay una más bonita de pronto. Y eso se supone que también existió un duende. Vean, eso sí es demasiado un enanito, pero bueno, en fin. Esa parcera me sorprendió, weón, porque, man, ella no era creyente de nada y le dieron este duendecito, pues que es bonito, la estatuita es bonita. Y ella, marica, yo incluso cuando he ido a la casa de ella le dejo monedas. O sea, ella cuando me lo contó, obviamente yo traté todo el tema con respeto porque vuelvo y les digo, yo puedo ser escéptico, pero eso no me hace una persona insensible. Yo, por ejemplo, no creo en religiones y cuando alguien me dice, mijo, que Dios lo bendiga, yo le digo, amén, a usted también. Yo no le digo, ¿qué? ¿Cuál Dios? Dios. No, nada, yo, amén, a usted también. Muchísimas gracias, mi señora, que Dios la bendiga a usted también, o cositas así. Yo soy muy respetuoso, normal, ¿no? Yo respeto mucho ese tipo de vainas y cuando me contó lo del duende, pues yo le hablé al duende con respeto y yo, hey, parcero, ¿qué más? Porque ella me dijo, yo le hablo, que hay que hablarle, que yo no sé qué. Y tenía un montón de monedas, papi, eso sabe que yo, pero son demasiadas, weón. Entonces yo una vez le dije, yo, hey, ¿le puedo poner una monedita? Y me dijo, sí, si quieres, no hay ningún problema. Y Trin, y yo, pues cuando voy, que es muy de vez en cuando esporádicamente, yo le llevo una monedita a Trin y se la doy también al duende. Bueno, me acaban de decir aquí por interno que ya me mandaron el email con la foto del duende. Miremos a ver. Muñe, contexto rápido. Este duende ha estado en la finca desde hace años. Mi tía y el esposo son mayordomos y son los únicos que conviven en esa finca, lo cual no había forma de haber alguien más. Mi tía le iba a tomar foto a la luna ya que estaba bonita y al tomarla se ve esta vuelta. Mi tío iba adelante con la bebé, la cual en ese momento tenía 2 meses. Cuentan ellos que la niña antes de ser bautizada jugaba con él en las perreras de atrás de la casa. Me imagino que es esto, ¿no? Pues miren que acá se ve como una especie de sombra. Ah, ¿y esto qué es? Ese es el tío tuyo con el bebé. Está como panzón. Pues es que es una sombra muy extraña en realidad. Bueno, el tema de los duendes, parce, pues quién sabe. Algún día podremos ver alguno, podremos evidenciar su existencia, podremos hablar con más propiedad acerca de estas entidades.